Vivir en Colombia es un reto muy complicado. A diario tenemos que afrontar un bombardeo informativo donde lo malo siempre resalta. La corrupción, la injusticia, la desigualdad y la violencia se han convertido en temas tan comunes que ya no conmueven ni sorprenden a nadie. ¿Qué tanto ha tenido que padecer una sociedad para estar tan adormecida? ¿Existe acaso una razón o un origen por el cual la sociedad colombiana en su conjunto esté tan acostumbrada a ese tipo de situaciones y no haga algo para cambiarlo? La idea de este video es plantear una hipótesis de por qué somos así, haciendo un breve repaso histórico y analizando los principios éticos y morales con los que se configuró la sociedad colombiana, y donde tal vez se encuentre la respuesta de nuestra incógnita. Se manifiesta que para el caso colombiano, la cuestión de la ética se ha inclinado fuertemente hacia el campo de lo sociocultural, donde las costumbres, valores y visiones del mundo de orden tradicional han sido el fundamento principal para la convivencia, los referentes de identidad, los imaginarios colectivos y el quehacer entre la igualdad y la diferencia. Cabe recordar que nuestra ética está fuertemente permeada por los valores católicos inculcados desde la conquista. Y si bien es cierto que las identidades, costumbres o valores están sujetos a momentos y espacios concretos, esta ética y moral católica formó cimientos que hasta la actualidad determinan muchas de las características y del día a día de las personas. Tratando de rastrear un origen, podemos remontarnos a la época premoderna en Colombia, de índole agraria y rural y fuertemente fragmentada espacialmente, pero curiosamente unida gracias al relato religioso, que funcionaba como representación de lo correcto o como un modelo a seguir, y que a su vez cumplía la función de proveer y dictaminar cuáles eran los comportamientos y mandatos morales correspondientes para la población. De esta manera, la religión y sus postulados se institucionalizaron y empezaron a cimentar los códigos éticos primigenios de la sociedad colombiana. Por otra parte, y contrario al anterior, en las sociedades modernas, urbanizadas e industrializadas, estos postulados empiezan a desmoronarse y perder su sentido aglutinante. La espiritualidad pasa a ser algo individual entre los sujetos, con discursos y posturas que suelen contrariarse. Además de eso, la ciencia y la tecnología pasan a ser las herramientas de saber en la sociedad. La razón se vuelve la punta de lanza y se aparta paulatinamente de los discursos espirituales en los que se buscaban respuestas. La sociedad tradicional, con la entrada de la modernidad, empieza a perder su poder aglutinante. Las creencias, lo sagrado y lo profano empiezan a limitarse al ámbito privado, mientras que a nivel colectivo, las normas y leyes, ya no divinas, sino civiles, empiezan a regir a los individuos, que ahora se ven dentro de una sociedad, esta a su vez inmersa en una nación con identidades que se alejan cada vez más del relato espiritual. Si bien la tesis de este video hace énfasis en la sociedad colombiana, es importante mencionar que aquellos primeros postulados sobre la ética tradicional se llevaron a cabo en toda América Latina, a través de la conquista y su correspondiente imposición de simbolismos y cosmovisiones, que en casos particulares se combinaron con metarrelatos preexistentes, dando lugar a sincretismos particulares, como el de la Virgen de Guadalupe en México. A partir de dichos sincretismos e imposiciones, se empezaron a configurar las primeras sociedades durante la colonia, donde el poder ético y moral tradicional establecía las normas y reglas a seguir, tales como los tiempos de siembra y cosecha, las fiestas patronales y los ritos sacros que debían ser llevados a cabo al pie de la letra desde el nacimiento hasta la muerte. De igual manera, lo común y lo colectivo estaba configurado bajo la misma lógica, entendiéndose que un buen cristiano era a su vez un buen ciudadano, demostrando el carácter indiferenciado entre lo público y lo privado, nada parecido a los postulados de la modernidad. La importancia de este orden tradicional era tal que a nivel público y social los poblados empezaron a configurarse a partir de un centro referencial, el cual era la iglesia, seguido de una plaza pública y de mercado que funcionaban como un eje de convivencia y que podía ser permanentemente observado. El centro educativo y administrativo parroquial también se encontraba en este eje. Este centro referencial tenía pues la función de vigilar, conservar y controlar las buenas costumbres, con el fin de fortalecer la identidad social de la comunidad cristiana. Con la llegada de nuevos ideales republicanos, la representación de lo público puso en aprieto los postulados religiosos. Ahora el Estado con sus fundamentos modernos crean normativas y leyes de carácter constitucional. Así pues, inicia un largo debate llevado a cabo desde entonces, donde lo sacro y lo laico compiten por el poder de lo público.
Esta disputa da origen a la primera expresión política del país con la creación de las vertientes liberales y conservadoras. El proyecto conservador se configuró desde un ideal religioso, donde se pretendía que la moral católica a partir de la Iglesia mantuviera el poder de lo público como había sido llevado a cabo hasta entonces, y a su vez pretendían que el Estado fuera el garante de que este control social pudiera ser llevado a cabo. La hispanidad, la tradición y el orden jerárquico estamental serían las banderas identitarias con las que se pretendía llevar a cabo tal proyecto. Por su parte, el proyecto liberal radical buscaba la configuración del Estado a partir de un discurso racional, donde lo público se separaba de lo sacro, entendido también como la emancipación de lo eclesiástico, donde el individuo ya no estaba determinado por costumbres y tradiciones religiosas. De esta manera, empiezan a formarse distinciones conceptuales, tales como el delito y el pecado, sancionadas de diferentes maneras por cada parte. Además de esto, la educación se convierte en una herramienta para la formación de sujetos permeados con valores típicos de la modernidad. El problema con lo anterior es que en el momento en que se buscó llevarlo a cabo, se presentó una serie de problemas graves que impidieron que se diera como debería. Para empezar, las propuestas liberales no entraron en conflicto solamente con el proyecto conservador, sino también con la población altamente tradicionalista, rural y agraria, que no estaba del todo convencida de adoptar estos nuevos planteamientos. Esta resistencia lo único que consiguió fue que ambas partes se radicalizaran y buscaran a partir de la violencia defender e imponer sus ideales. Como consecuencia de esto, no se pudo configurar una imagen única y representativa de nación y patria, y por ende, el ingrediente necesario para integrar a la naciente sociedad colombiana. Los partidos y sus ideas tomaron el papel de este y configuraron los imaginarios colectivos de sus copartidarios y seguidores, privatizando las ideas de nación. En síntesis, aunque el Estado tuviera en el papel herramientas como la Constitución, la ley y los organismos de control, no fueron apropiados por muchos sectores que veían en estas ideas una nula representatividad de su imaginario, dando como resultado un aparato organizativo y constitucional incapaz desde su misma creación. El país no sabe lo que le espera con los godos en el poder. Respete, don Rosendo, respete. ¿Respete? ¿Respete qué? Mire, León María, con perdón suyo, yo me cago en su glorioso partido conservador. El problema de esta lucha ideológica es que configuró problemas gravísimos que han atravesado la historia del país y que se siguen evidenciando en la actualidad. La identidad formada a partir de los partidos impidió que existiera una cultura política y por lo tanto, todo aquello que fuera diferente sería entendido como una amenaza que debía ser eliminada a toda costa. Además de esto, los partidos sirvieron como filtros para que todo conflicto fuera politizado y resuelto con métodos violentos. De esta manera, problemas individuales, locales o regionales fueron ejecutados y justificados bajo la lógica partidaria, aunque no lo fueran. Otra consecuencia de esta sobrepolitización bipartidista deriva en la casi nula participación y representación de la ciudadanía. No existe, por ejemplo, el buen ciudadano, sino el buen copartidario. Es inconcebible la idea de la existencia de ciudadanos críticos, racionales e independientes. Siempre se busca de forma angustiosa vincularlos con algún tipo de ala política. La entrada de la modernidad en el país se dio en medio de tiempos turbios y violentos. Sin embargo, de forma inevitable empezaron a darse cambios estructurales de índole social, tales como la migración progresiva del campo a la ciudad, la producción industrial masificada y el cambio de paradigmas en la economía. Sumado a esto, la educación se convierte en pieza clave para formar sujetos alfabetizados y capacitados para los nuevos requisitos que implicaba la modernidad. El resultado de todo este proceso se ilustra con las formas de organización ciudadana, carente de ideales y referentes, y mediados ahora por la lógica de la producción y el consumo. Si bien el tema tratado es apenas una hipótesis con la cual se busca una respuesta de por qué somos así, lo cierto es que un tema tan amplio y subjetivo requiere del aporte de diferentes campos del saber,
tales como la historia, la geografía, la sociología, la antropología, entre otras. No obstante, esta revisión histórica nos permite aproximarnos a los orígenes de las formas con las cuales hasta la actualidad afrontamos los problemas como sociedad. La falta de cultura política, la radicalización de los discursos, la invisibilización de sectores vulnerables y la imposición de la violencia como forma de resolución del conflicto han generado una sociedad enferma y carente de empatía, altamente volátil y con referentes éticos y morales retorcidos y ambiguos. Hay población discapacitada en la plaza y están lanzando gases lacrimógenos. Hay gente en silla de ruedas, sordos.